Hola a todos y todas, hoy vamos a ver el tema 22. Este tema nos piden conocer sobre las actitudes y los valores sociales, sobre cómo se forman las actitudes, sobre los conceptos de estereotipo, prejuicio y discriminación. Y es principalmente en eso en lo que nos vamos a centrar. Este tema, pues bueno, como veis en el mapa mental, tiene una parte inicial donde realmente se explica el concepto de actitud. Es muy importante que tengamos claros los tres elementos que componen una actitud, ¿vale? Una actitud está compuesta por tres elementos. Tiene un primer elemento que es la creencia, el elemento cognitivo, cognoscitivo, el conocimiento que se tiene sobre ese objeto, sobre esa persona, sobre ese grupo de personas que nos hace tener un pensamiento, ¿vale? Una información, un elemento de conocimiento. Luego tenemos el segundo elemento que es el afectivo, es el emocional y es realmente quizás el más intenso de todos los elementos que componen la actitud. Y por último tenemos un tercer elemento que es el comportamental, que es la acción. Vale, muchas veces, y esto lo explico yo en mis clases con mis alumnos, muchas veces cuando no nos gusta el comportamiento de alguien, directamente decimos, no me gustan tus actitudes, no me gusta tu actitud, ¿no? ¿Cuántas veces nos lo habrá dicho nuestro padre, nuestra madre? No me gusta tu actitud, ¿vale? Actitud no es igual a acción, no es solo la acción, esa acción, ese comportamiento es uno de los tres elementos de la actitud, es quizás el elemento visual, lo que vemos, ¿no? Efectivamente, si yo imaginaros que estoy impartiendo una clase, ¿no? Estoy ahí puesta en la clase con la pizarra por detrás y delante tengo a todos los alumnos, ¿no? Pues imaginaros que uno de ellos coge y decide que echa la silla hacia atrás, recuesta los pies encima de la mesa y se pone a comer pipas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, mi primera reacción será, no me gusta tu actitud, ¿vale? Su actitud es su comportamiento, lo que yo estoy viendo, pero no es solo eso, ¿vale? Yo estoy viendo una acción, estoy viendo el gesto, el ademán, el movimiento, lo que está haciendo, pero eso además me debe llevar a interpretar los otros dos elementos. Uno, el nivel, la información que tiene él sobre la clase, sobre mí, sobre lo que estamos viendo, y dos, la emoción que a él le despierta estar en este lugar. Con lo cual, si unimos esas dos junto a lo que yo estoy viendo, que es su comportamiento, me denota que obviamente su actitud para con la clase, el contenido, la profesora, no hay complicidad, no hay ganas, no hay motivación. Entonces es una persona que está pasando de lo que se está viendo, ¿no? Seguramente piense que el tema es un peñazo, que no va a aprobar o que no le gusta a la profesora, a nivel emocional no conectamos, ¿no? Y finalmente lleva a cabo ese comportamiento, esa acción que se traduce en poner los pies encima de la mesa o ponerse a comer pipas en clase, ¿no? En definitiva, una actitud tiene tres elementos, ¿vale? No podemos pensar que actitud es solo igual a acción. Actitud es igual a lo que se piensa, lo que se siente y finalmente lo que se hace, la acción, el comportamiento, ¿no? La parte activa de esa actitud, el componente activo. Teniendo en cuenta estos tres elementos, luego es mucho más fácil entender el resto del tema, entender por qué tenemos actitudes para con cualquier cosa, un objeto, una persona, un grupo de personas, un pensamiento, una religión, ¿vale? Contra cualquier ente, objeto, persona o grupos de personas tenemos una actitud, porque sobre cualquier objeto tenemos un pensamiento, tenemos una emoción y finalmente una actitud. Por ejemplo, el hecho de ir a comprar cualquier cosa, elegir una marca de agua o elegir una marca de refresco u otra, nos lleva a un comportamiento, a un elemento cognitivo, a un pensamiento que tenemos, qué información tengo yo sobre esta marca. El sentimiento que me despierta a mí, pues mira, he tenido buenas experiencias con ella o malas, me han hablado bien, mal, y luego finalmente la acción, que es la compro o no la compro, ¿vale? Entonces tenemos actitudes para con cualquier objeto de la realidad, persona o cualquier ente que se encuentre en la realidad. Si tenemos en cuenta esto, podemos entender de una forma más fácil las funciones que tienen las actitudes, ¿no? Hay un compendio de autores que han creado o establecido 5 funciones de las actitudes y luego tenemos a Katz, ¿vale? Katz lo que hace es estas 5 las reduce y hace un compendio en 4 funciones de las actitudes. Al final las actitudes nos ayudan y son necesarias para desarrollarnos en este mundo social. Somos seres sociales, entonces nacemos y aparecemos en una sociedad concreta, en una cultura concreta y tenemos que empezar a entender el mundo que nos rodea, a sentirnos aceptados, a explorar nuestro autoconcepto y todo eso se hace en base a actitudes.
¿Vale? Si tenemos en cuenta todo esto, luego es necesario también en el tema, vamos viendo cómo se forman las actitudes, realmente cómo aprendemos, ¿no? Pues explicamos diferentes teorías para el desarrollo de las actitudes, desde el desarrollo de la teoría del aprendizaje social, vicario o observacional de Bandura, Skinner, Pavlov, ¿vale? Todos estos autores nos van a ir enseñando su punto de vista sobre cómo aprendemos actitudes, cómo aprendemos a desarrollarnos, cómo al final nos vamos desarrollando como seres sociales en contacto con nuestro entorno. Eso es importante. ¿Qué es importante también? Es importante entender tres conceptos que para mí son los más fundamentales de esta parte del tema. Es fundamental conocer el concepto de actitud y es fundamental conocer la diferencia entre estereotipo, prejuicio y discriminación, ¿vale? Y sobre estos elementos son sobre los que más suelen preguntar en este tema, ¿vale? ¿Verdad que puede caernos una pregunta sobre los componentes de las actitudes o cómo se miden las actitudes o las funciones de las actitudes, incluso sobre la personalidad autoritaria o el dogmatismo? Sobre grupos sociales todavía no han preguntado nada, ¿no? Pero bueno, fundamental, y si yo tengo que hacer hincapié a la hora de que domines algunos conceptos de este tema, tienen que ser estos tres. Entonces yo me voy a detener en esta mini clase de hoy a explicarte el concepto de estereotipo, prejuicio y discriminación, ¿vale? Y lo voy a hacer, pues bueno, también con unos elementos que irán apareciendo para que nos sea mucho más fácil, mucho más visual entenderlo. Primero, es importante entender el concepto de estereotipo, que es el principal, ¿vale? Yo me lo imagino, a mis alumnos les hago verlo como si fuera un embudo, ¿vale? Entonces vamos a empezar desde la parte, desde lo más amplio, a estrechar, hasta llegar a lo más finito, ¿no? A lo más delgado. Bueno, pues entonces, en esa parte más amplia, más general, el concepto más genérico o más amplio sería el de estereotipo, ¿no? Y estereotipo es ese conjunto de creencias culturales sobre las características de un grupo social, ¿vale? Conjunto de creencias, de pensamientos que tenemos, conjunto de creencias aceptado socialmente sobre las características de un grupo social concreto, ¿no? Si nos vamos al caso de España, nos vamos a limitar a nuestro territorio, que ya tenemos aquí bastante por donde tirar. Hay estereotipos con los canarios, los andaluces, los catalanes, los madrileños, los gallegos, con todos prácticamente tenemos esos estereotipos, ¿no? Esa serie de ideas generales que todos aceptamos, ¿no? Pero bueno, que son generales, pero que no tienen por qué darse efectivamente en todos los miembros de esos grupos, ¿no? Luego tenemos, bueno, como máximo exponente o como primera persona que empezó a utilizar el concepto de estereotipo, tenemos a Lippmann. Dentro de este embudo vamos a ir cerrando el cerco y tenemos el concepto de prejuicio, ¿vale? Y el prejuicio es un juicio un juicio anterior. Juicio anterior, generalmente hablar o dar una opinión antes de conocer, ¿no? De juzgar. El prejuicio es esa actitud emocional rígida, ¿vale? Enfocada o focalizada sobre un miembro del grupo al que se le presuponen las características sociales que se le presuponen al grupo. Por lo tanto, si esta persona pertenece a este grupo, esta persona será conforme a las características que hemos dibujado de ese grupo social. Dicho esto, por ejemplo, ¿no? Como hablaba de ejemplos de las comunidades autónomas, pues me voy a poner a mí como ejemplo para intentar no levantar muchas sensibilidades. Entonces, imaginaros que a nivel general está aceptado, ¿no? Que los canarios son aplatanados, ¿no? Los canarios son aplatanados y luego pues la retahíla de chistes de la hora menos, de no sé qué y de no sé cuánto. Bueno, pues yo soy canaria, ¿no? Imaginaros que alguien no me conoce a mí, pero sabe que los canarios pues tienen, bueno, se les conoce o se les ha puesto el San Benito de aplatanados, de ir más tranquilos, más relajados, etcétera. Que a lo mejor digo yo que en la península van demasiado rápido, pero bueno, por abrir una lanza a favor, ¿no? Entenderme, por favor, que tengo que poner el ejemplo y no quiero que me lluevan las críticas. Entonces, como siempre yo, pues me toca los temas sociales poner los ejemplos los más drásticos, los más extremistas, porque al final necesito que entendáis el concepto. No hay nada personal en todo esto. Entonces, bueno, me pongo a mí como ejemplo. Los canarios son unos aplatanados. Bien, van más tranquilos, van más relajados, tienen otro estilo de vida. Bien, pues si alguien que sabe o piensa que los canarios son así y viene y le dice, mira, pues esta es Eva y es canaria, nació en Canarias y bueno, lleva ya pues cerca de 10, 11 años en la península viviendo y trabajando. Bueno, pero Eva es canaria. Pues seguramente vaya lenta, sea una aplatanada, va con una hora menos,
Fíjese usted que seré muchas cosas, pero eso no, porque tengo bastante más nervios de la media de los canarios, digo yo, ¿no? Por ejemplo, por hacer un chiste. En este sentido, ¿vale? El presuponerme a mí las características del grupo social sería un prejuicio, porque me está juzgando antes de conocerme. Y soy una friki de la puntualidad y no puedo llegar tarde a los sitios y vivo agobiada con llegar a prisa y a tiempo, ¿no? En todo. Y quien me conoce estará ahora mismo asintiendo. En definitiva, ¿vale? Concepto de estereotipo, y cuando vamos cerrando el círculo lo vamos focalizando sobre una persona, miembro de ese grupo social al que le presuponemos las características, estamos ya dentro del concepto de prejuicio. Máximo exponente del concepto del prejuicio, Allport, ¿vale? Actitud hostil, ya vamos focalizando, ya no solo nos quedamos con un pensamiento, con esa creencia, sino ya pasamos a que hay una actitud, ya hay algo más emocional, ya es focalizar pues esos conocimientos que tenemos sobre el grupo social, sobre una persona en concreto. Y luego ya vendría pues el siguiente, ya lo último que nos queda de ese embudo, que es el concepto de discriminación, cuando ya hay una actitud desfavorable sobre esa persona por pertenecer a ese grupo social al que se le presuponen esas características, ¿no? Entonces habríamos ya cerrado al máximo nuestro embudo. Finalmente, si alguien en la oficina, en el rincón del policía, el día que yo entrara, por pensar que soy canaria, por presuponerme las características del grupo social, empezar a tratarme de forma diferente o discriminatoria, ¿vale? Estaríamos ya ante una conducta de discriminación basada en todos los conceptos que hemos visto antes, ¿no? Creencia, emoción, acción, ¿no? Finalmente, la discriminación es el comportamiento, la acción que viene reflejada de la relación con los otros dos conceptos. Es muy, muy importante que la relación entre estos tres conceptos los entendáis. De estos tres conceptos me gustaría que tuvierais claro el concepto y luego ya una vez lo tengamos claro podamos ver los matices de cada uno de los autores. Eso es fundamental, porque ahí es donde suelen preguntar, ¿vale? Suelen preguntar autores de los conceptos de estereotipo, prejuicio y discriminación. Necesito que de este tema como base y sobre todo para la siguiente convocatoria o a modo de repaso para la actual, y estas clases te sirvan para asentar el concepto de actitud y aceptar los elementos, los conceptos de estereotipo, prejuicio y discriminación. Luego el tema continúa y ya se centra un poquito más en estudiar el concepto de la actitud, la personalidad autoritaria y el dogmatismo, ¿vale? Dentro de cada uno de estos pues tenemos a Adorno con la escala F dentro de la personalidad autoritaria, F de fascismo, ¿vale? Él se puso a analizar a Hitler, a personajes autoritarios, ¿vale? Del fascismo, y dijo, uy, ¿cómo esta persona ha llegado con estos rasgos de personalidad a este nivel de poder? Entonces se puso a analizar el tipo de personalidad autoritaria. Y luego tenemos a Roquette, que él analizó o creó la escala D de dogmatismo, ¿vale? Y empezó a entender ese conocimiento, ese sistema de creencias cerrado, hermético, que te permite, ¿vale? Ir más allá, que no puedes ni quieres cambiar de tema y que tienes la verdad absoluta en ese dogma, ¿no? En esa teoría, en esa afirmación. Luego ya por último nos quedan pues conocer los grupos sociales dentro de este tema, pero bueno, realmente es un apartado muy fácil de entender, realmente conceptos de grupos sociales, tipos de grupos sociales, conflictos dentro de los grupos sociales, cosas que son muy fáciles de entender y de las cuales pues hasta ahora no han preguntado, con lo cual yo que os recomiendo que os centréis principalmente en los apartados que os he dicho, ¿vale? El concepto de actitud, los elementos de las actitudes y luego ya pasemos a entender las funciones que tienen las actitudes. Después de esto, sobre todo muy importante, el concepto de estereotipo, prejuicio y discriminación. Bueno, yo espero que con este pequeño ejemplo hayamos podido entenderlo. Ya os digo que en clase pues constantemente vamos poniendo diferentes tipos de ejemplos para que vayáis entendiendo pues sobre todo la aplicación y la aplicabilidad que tienen todos estos conceptos, que parece que los conceptos están a un lado, las ciencias sociales y la realidad en otras, cuando realmente si los estudiamos unidos y ponemos ejemplos cotidianos, nos va a ser mucho más sencillo entenderlo. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos un vídeo más y sobre todo esperamos y deseamos que realmente os sirvan de ayuda, que tanto estos vídeos como nuestros cursos, nuestros test, los recursos didácticos, las reglas mnemotécnicas que os damos, pues finalmente
seguramente acaben con 2 sueños cumplidos, ¿no? El tuyo de obtener la plaza y el nuestro de haberte ayudado a conseguirla. Eso pues es realmente nuestro objetivo y para lo que trabajamos todos los días. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.